Hola, me presento. Soy Alicia Guasar y bueno, vamos a hacer este camino de como por lo menos 1 hora y media nosotros con esta presentación, y va a haber también un trabajo grupal y, y bueno, espero que sea de harta utilidad para ustedes y después en algún momento quizás al final vamos a tener tiempo para conversar y ver los alcances de ustedes, ya que va a partir. Partimos entonces confrontando, básicamente esta que es el primer taller de los 4 que vienen, para hacer todo un trabajo de duelo y acompañar en el duelo a otra persona. Básicamente yo tengo que llevar algo de mí, ¿no es cierto? Tiene que haber en mí una competencia, el haber pasado estos temas un poco a través como del colador de mi vida para poder estar verdaderamente presente con un otro, ¿ya? Entonces por eso en el equipo se decidió que el primer taller fuera confrontando la muerte, y básicamente la muerte nuestra, ¿ya? Entonces confrontando mi muerte, y ahí partimos. Para esto entonces iniciamos como en los talleres del año pasado, el padre Pietro nos dio esta oración que yo la fotocopié y la imprimí acá, que básicamente habla de nuestra disposición y de nuestra necesidad de la gracia entonces de Dios para irnos encaminando a este proceso, ¿ya? Entonces ahí partimos y ojalá cada uno la recemos todos juntos. Oración para la gente de Pastoral de la Salud. Jesús, tú que te encarnaste en la vida humana, haznos personas ricas en humanidad. Danos cercanía, acogida, cariño, capacidad de escuchar y acoger al otro y ofrecer hospitalidad en nuestro corazón. Jesús, tú que fuiste sabio y oportuno, haznos personas equilibradas, que podamos poseer una madurez humana y psicológica para esta pastoral. Tú, Jesús, que supiste guardar silencio en muchas ocasiones, haznos discretos, que podamos estar atentos para captar lo que el otro quiere y necesita, respetar sus silencios y confidencias. Jesús, tú que trabajaste a diario por el reino, ayúdanos a no dejarnos guiar únicamente por criterios de eficacia y de éxito. Purifica nuestras motivaciones y fortalece nuestra confianza en ti. Jesús, tú que lograste sanar al enfermo, haznos capaces de dinamizar procesos de transformación de realidades de sufrimiento, dolores y muerte en realidades de vida y esperanza. Jesús, tú que guiaste multitudes de gente, danos capacidad de liderazgo para animar, coordinar, dinamizar y estimular las fuerzas vivas de la comunidad y el trabajo en equipo. Jesús, tú que no tuviste miedo en relacionarte con todas las personas de tu tiempo, haznos respetuosos de la libertad religiosa y de las creencias, capaces de entrar en diálogo con todos. Jesús, tú que formaste una comunidad, ayúdanos a saber trabajar en equipo y en colaboración interdisciplinaria. Enséñanos a apoyar la pastoral orgánica y facilitar la integración. Jesús, tú que supiste descubrir el dolor del otro, ayúdanos a aceptar y asumir la realidad de una sociedad enferma, herida. Ayúdanos a integrar nuestras propias heridas para vivir el llamado a compartir el misterio de la sanación y del perdón. Finalmente, Señor, ayúdanos a vivir la espiritualidad del buen samaritano como un estilo de vida según las exigencias del Evangelio. Danos entrañas de misericordia como tú que pasaste haciendo el bien y sanando toda enfermedad y dolencia. Como María, haznos capaces de escuchar tu palabra, ser contemplativos, personas de silencio y oración, para vivir la mística de la caridad a quien sufre en cada momento. Amén. Ya, entonces ahora
vamos a compartir en este tiempo, digamos, este va a ser el temario. Primero, como vamos a abordar la muerte, necesitamos en la misma perspectiva tener como el contrapunto de qué es la vida, ¿ya? Entonces vamos a partir con ese tema, después viene el taller grupal, después un poquitito de cuál es nuestra condición de seres humanos, en qué consiste, ¿no es cierto?, como el desafío de vivir. Vamos reconociendo las dificultades en el camino que tenemos y después dejamos las preguntas para un taller grupal que tienen que entregar después ustedes un documento Word un poco de su trabajo para después hacer un resumen de todo para tener el apoyo de toda la comunidad, un poco cuál es su trabajo personal y lo vayamos compartiendo juntos y conclusiones, ¿ya? Entonces ahora partimos. ¿Qué es vivir? ¿Ya? Hay miles de preguntas a esa, pero de repente una que tenemos es: la vida es un instante entre dos eternidades. La verdad es que la vida, nosotros en principio no somos. Existe un instante o un momento en la eternidad en las cuales nosotros estamos acá en espacio y tiempo. Básicamente dos variables fundamentales de nuestra vida es que somos y estamos aquí, en un lugar físico, y luego pasamos a la realidad de que no estamos, ¿no es cierto? Y esa es la realidad de la muerte. Entonces, básicamente es un instante entre dos eternidades nuestro vivir, que se nos ve muy largo, pero en el contexto, ¿no es cierto?, de la humanidad, es un instante. Ahora, ¿qué es vivir? Fundamentalmente el ser humano es relacional. La verdad es que mientras más avanzan la neurofisiología y avanza la psicología y la psiquiatría, antes se decía como que una propiedad o una facultad era relacional. Cada vez queda más evidente que nuestra naturaleza es relacional. Y es solo a través de relacionarme con un otro que yo puedo ser la persona que soy. Y aquí entonces hay un gráfico que es bien interesante porque uno siempre pensaría que relacional es como yo me relaciono con lo otro, ¿no es cierto? Pero aquí conviene inicialmente ver en el vivir que como el ser es inminentemente relacional, yo también me relaciono conmigo. Muchas veces eso se nos olvida, ¿ya? Pero aquí entonces están como una teoría de conjunto, ¿ya? Básicamente, ¿dónde está mi yo? Que es mi yo que yo comparto, ¿ya? El yo que tiene que ver con mi personalidad, con el cual yo me enfrento al mundo exterior, lo que yo siento ajeno a mí, ¿ya? Entonces, esa relación, ese diálogo, yo lo tengo con el mundo exterior. Pero es tremendamente importante que yo tenga consideración que yo soy también mi mundo interior. Entonces, la relación yo conmigo es extremadamente importante para comprenderme y para comprender el mundo. Me ocurre en mi relación yo con el mundo, con alguien que me enojo, con una dificultad, asumamos de repente los momentos más complejos, ¿no es cierto? Cuando yo me topo con algo que me es complejo, antes de llegar inmediatamente reaccionar, me debo entrar en contacto conmigo y decir, oye, ¿cómo fue esto para mí? ¿Por qué fue lo que me molestó? ¿Por qué me dolió? En fin, cualquier cosa que nosotros vamos viviendo, existe una dinámica que es el yo conmigo, ¿ya? Y que hay que tenerla muy presente. Entonces, en esto que es vivir, que es este instante entre dos eternidades, básicamente
Tiempo es tener posibilidad. Lo que se puede hacer, ser y hacer en este mundo es en este instante, ¿ya? Y por lo tanto es potencialidad, porque depende de mí qué pueda hacer, ¿ya? Después, la otra pregunta entonces viene, bueno, ¿y para qué vivimos? Ya estamos en este momento, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad en que nosotros estamos siendo. ¿Para qué vivimos? Entonces, para elegir con libertad y responsabilidad. Esta cosa del vivir dependiendo quién lo mira y de dónde, si nos damos cuenta, siempre nuestra vida es una elección. Muchas veces no tenemos consideración de eso, pero desde que yo me levanto en la mañana y voy a preparar desayuno, yo decido qué voy a comer. Cada cosa que yo hago en la vida es una elección. A veces hago las cosas de manera rutinaria y otras veces sí las hago desde la libertad, ¿ya? Y en ese sentido es donde tenemos nosotros la conquista, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente no nos damos cuenta cómo estamos viviendo y para qué estamos viviendo. ¿Qué es lo que define nuestro vivir diario y qué es lo que queremos verdad vivir? O sea, quiénes somos y quiénes queremos ser. Y eso lo logramos a través de nuestras facultades de ser humano más desarrolladas, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos la afectividad con las emociones, ¿ya? Las emociones, lo que nos conmueve o lo que nos asusta, nos dice también mucho de nosotros, ¿ya? ¿Por qué algo me remece? ¿Por qué algo me duele? ¿Por qué algo me complica? ¿Ya? ¿Qué es lo que está en juego? Y ahí entonces se empiezan a articular, que uno, por supuesto, pone todo esto categorizado, estructurado, pero todo es como un tejido, ¿no es cierto? El ser humano no estamos divididos, sino que es toda una integración, y esto ocurre todo en el cerebro también. Entonces, mediante la afectividad y la inteligencia, yo empiezo a poder comprender qué me pasa. Y después vienen los procesos de conciencia. Y los procesos de conciencia tienen que ver con la ética y la moralidad. ¿Está bien esto? ¿Me parece correcto? ¿Es lo que yo quiero para mí? Entonces, en la medida que yo trabajo más mis facultades, me dispongo a elegir más. Si yo decido muy rápido algo, la verdad es que quizás no estoy eligiendo con libertad, estoy tomando una decisión impulsiva. Estoy eligiendo igual porque dejé de hacer otra cosa. O sea, si elijo con menos libertad, estoy eligiendo igual. Y la otra cosa que es bien importante es que a veces yo pienso que al postergar no estoy eligiendo. Y esa es como una trampa que nos hacemos los humanos, porque el postergar es elegir no hacerlo. Nadie sabe si uno lo va a hacer en el futuro. Pero no existe el no elegir, ¿ya? Y hay que ver si uno elige postergar o cuando posterga las cosas es por debilidad, pero no es por la fortaleza. Básicamente, cuando estamos eligiendo en libertad y con responsabilidad, es porque estamos siendo dueños de nosotros mismos, ¿ya? Artífices de nuestra historia. Entonces, ¿para qué vivir, no es cierto? Entonces, una vida aquí existencial implica que yo hago de mi vida aquello que creo que es lo más valioso. Valioso para mí y valioso para otros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se definiría entonces existencia, que la gente dice, ¡ay, qué existencia, ser y todo! Existencia sería aquel ámbito de la vida que no está dado de antemano, sino que podemos forjar. Y es traer al piso un futuro que espera ser realizado. Básicamente, una vida existencial implica como traer al piso aquello, hacer realidad aquello que desde mi libertad veo que es lo más provechoso para mí. Es mi proyecto de vida.
y si no son, el proyecto de vida es algo a largo plazo, pero hay siempre elecciones diarias que tenemos que efectuar que nos llevan a ese proyecto de vida, ¿ya? No es una ilusión, no es una fantasía, es tremendamente concreto. Es traer cada día al piso, o sea, hacer realidad algo que yo creo que es valioso y bueno, ¿ya? Eso podríamos decir que es lo que se llama una vida existencial, o bien lo que es una vida plena, una vida que puede tener muchos dolores y muchas complejidades, pero de las cuales yo me siento como orgullosa, yo siento que es una vida valiosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esto mismo de hablar qué hace mi vida valiosa, también viene un concepto muy interesante que es el de la autoridad. Si yo quiero yo me quiero considerar a mí una autoridad para mí y para otros, ¿ya? Y ahora viene entonces, ¿qué es una definición de autoridad? Hay una definición que es más bien la personal, que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con el ser autor. Y entonces ahí viene una pregunta interesante. ¿Me siento verdaderamente autor de mi vida? ¿Qué guión estoy escribiendo de mi vida, de este instante de vida que tengo entre dos eternidades, llamémoslas así, de muerte, donde no soy, donde no hay posibilidad en el tiempo y en el espacio? ¿Ya? ¿Qué tanto estoy viviendo mi guión o estoy copiando otras formas de otros? ¿Hasta qué modo estoy eligiendo la vida que estoy viviendo o me estoy dejando pasar a llevar? Y toda esa meditación es mi yo conmigo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? El yo conmigo que da con esta relación dialógica. ¿Qué tan autor estoy siendo de mi vida? Me voy a mi dimensión espiritual entonces, desde la cual la conciencia y la voluntad son parte importante y desde la cual yo digo, sí, esto es lo que vale la pena y entonces decido hacerlo. Y ahí entonces, como vemos en este triángulo, la voluntad tiene un valor fundamental, de que si yo estoy eligiendo en libertad, con mi voluntad, yo me hago responsable de lo que hago, ¿ya? Y cumplo con aquello que me comprometo. Lo que me comprometo conmigo y lo que me comprometo con otros. Por otro lado, autoridad es ser reconocido por otros como una persona creíble, o sea, de credibilidad y confianza. ¿Ya? Entonces, esa es una buena pregunta nuestra, ¿no es cierto?, para nuestro día a día. ¿Qué tan autoridad estoy siendo yo en mi vida? ¿Me entiende? ¿Me considero yo una autoridad de mi vida y cómo la estoy viviendo, compartiendo con otros? Y lo otro, las personas cercanas a mí, sea en el ámbito familiar, en el laboral, en el comunitario, ¿soy reconocida como una persona creíble y de confianza? Y bueno, y ahí me lleva todo, ¿no es cierto?, a revisar qué tanto estoy eligiendo, qué tan libre estoy siendo y cuán responsable estoy siendo con mis decisiones y mis compromisos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un para qué vivir. Y aquí también hay un tema que es bien importante, que a veces nos podemos confundir, y porque yo medito y pasan así cosas, creo que sí estoy siendo un tipo de persona. Pero hay una cosa bien importante: lo que yo elijo, lo actúo. Si no lo actúo, esa elección queda más bien en una fantasía, ¿ya? Porque habría que ver si otros dirían que yo soy esa persona que creo ser, si es que no lo actúo. Si no, simplemente es como una ilusión, es como una ensoñación que yo tengo con la persona que soy. Por ejemplo, me encantaría decir, a mí me encanta compartir, si yo soy súper buena, pero bueno, ¿qué tanto actúo eso? ¿Quién ve eso? ¿Ya? ¿A quién va dirigido? ¿Quién siente que le llega esa generosidad de la cual yo me creo bien generosa? ¿Ya? Entonces, ¿será así? ¿Los otros lo ven así?
lo manifiesto lo suficiente, lo expreso en mis palabras, en mi conducta, así. Entonces, básicamente aquí está el hecho de qué tanto elijo y cuánto me detengo diariamente en esto. Después, entonces, otra rama de esto, ¿ya? ¿Quién es el hombre? ¿Ya? Si nos vamos así esencialmente a la raíz latina, es humus, humi, ¿ya? Y también del vocablo griego romano, también, digamos, todos coinciden con esto. Y eso significa tierra fértil, ¿ya? Básicamente el hombre es tierra fértil. Y de ahí nosotros nos abocamos, pues también otra cosa importante, yo he tratado de hacer esta presentación asumiendo, confrontar mi muerte, sea una persona con creencias religiosas cristianas, católicas o no, ¿ya? O sea, básicamente cada persona va viendo cuáles son sus fundamentos de vida estoy tratando de hacerla en ambas direcciones, ¿ya? Entonces, pero si vemos en el Génesis, sale, Dios formó al hombre con polvo del suelo. Vienes del polvo y al polvo tornarás, ¿ya? Básicamente, si nosotros somos tierra fértil, somos el medio, ¿no es cierto?, para que florezca la vida, ¿ya? Entonces, la tierra tiene un calificativo muy esencial como de humilde. Siempre cuando se habla de la tierra es lo esencial y lo humilde, ¿ya? La tierra sirve, va hacia la fertilidad, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros somos tierra fértil que debiese vivir desde esta humildad, ¿no es cierto? Y desde ahí que crecen todas las demás virtudes. Es interesante también ver desde la perspectiva religiosa católica, de que si vemos las parábolas en el Nuevo Testamento, básicamente el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra de Jesús, y nosotros somos la tierra que tiene todo el potencial de ser fértil, ¿ya? Y tiene que ver con nuestras elecciones, ¿no es cierto? En la libertad que tenemos para ver cómo construimos nuestra vida. Ahora, la vertiente adicional del hombre como esencia que es tierra fértil, el otro punto que es tremendamente importante es que en la vida el ser humano es vulnerable. También por esencia es vulnerable. Si nace una guagua, la verdad solamente va a poder crecer y desarrollarse si es cuidada. Si no ha habido un otro, no existe la persona. Siempre para que una persona se pueda desarrollar tuvo que haber un otro que se hizo responsable nuestro, y por eso existimos. Entonces, básicamente el cuidado es el origen de la existencia humana. Si no hubiera habido alguien que nos cuidó, no existiríamos. Y eso es propio para toda la humanidad. Y por eso entonces se le llama una fuerza originaria, ¿ya? Entonces como fuerza originaria del hombre es el cuidado, que es una manifestación del amor. Porque el cuidado también implica cierta renuncia, ¿no es cierto? Como yo elijo, hay cosas que dejo de hacer que pudieran ir en beneficio mío, pero mi elección es cuidar de un otro, ¿ya? Y aquí se ve lo esencial del modo relacional que nos es propio a los seres humanos. Entonces, el cuidar uno de otro, el cuidado mutuo, es lo que nos ha dado la posibilidad de ser la civilización que somos. Y
Y este cuidar al otro, ¿ya? ¿Qué características tiene? Entonces, una de estas es acompañar, que nosotros, por ejemplo, cuando acompañamos en el duelo, o en fin, o amistades, cuando estamos en donde estemos con otras personas, debieran haber estos modos de estar con el otro, ¿no es cierto?, de relacionarse, como estábamos, decía yo al partir la presentación, desde el respeto, desde el acoger, desde un sentir íntimo, desde un dar sosiego, ¿ya? Y resonar, básicamente como sentir al unísono con la otra persona. El cuidar en sí mismo tiene que ver con un coexistir, ¿ya? El cuidar tiene que ver también cuando en algún momento, porque al acompañar yo puedo estar en una relación verdaderamente como bien simétrica, ¿ya? Yo estoy con un otro y estamos, pero cuando yo cuido, yo ejecuto como una acción que estoy de ayuda, ¿ya? Cuando estoy cuidando, yo estoy ayudando a alguien en algo porque esa persona en ese momento está en una fragilidad o en una vulnerabilidad, ¿ya? Ahora, al estar cuidando, el que cuida también se potencia porque se siente capaz y en el amor siente que ayuda y que comparte, ¿ya? Este resonar, esta intimidad. Y básicamente al cuidar uno sostiene a un otro, ¿ya? Le permite que esa persona se abandone un poco a que uno se haga un poquitito cargo, ¿ya? Entonces, esta experiencia de cuidar y ser cuidado es lo que forja la resiliencia, porque mientras yo cuido, siento que estoy siendo responsable con un otro y estoy ayudando a construir una comunidad que se apoya. Por otro lado, el que es cuidado siente que en su fragilidad alguien está al lado para acompañarlo. Ahora, es bien relevante que en el cuidar va la dimensión del ayudar. Y el ayudar significa que yo estoy para otro en potenciarlo en algo que en ese momento esa persona no puede hacer por sí sola. No es que siempre lo vaya a necesitar, ni que siempre vaya a tener esa dificultad. Es solo mientras el otro no puede. Si yo me pongo a ayudar a personas de una manera en que no estoy viendo su necesidad real, sino que yo invado, yo trato de imponer mi punto de vista, no estoy en esta resonancia, verdaderamente no estoy de acuerdo a este cuidar, ¿ya? Ahí yo me estoy entrometiendo. O si es justo al revés, me toca cuidar, pero no cuido porque no me doy cuenta de la necesidad de otro, estoy siendo indolente o negligente, ¿ya? Entonces, el cuidar es un arte. Es un arte que en realidad los seres humanos lo hemos vivido desde siempre, pero sí debemos ir creciendo en hacer más delicado este cuidado, más personal, ¿ya? Y por supuesto, este cuidado y este acompañar que es propio del ser humano y a lo cual nosotros nos estamos abocando en este taller del duelo, con las 4 sesiones que tenemos, la ética es fundamental, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con una responsabilidad. ¿Se acuerdan? El ser autoridad también tiene que ver con esto, de que yo soy confiable, creíble, ¿ya? Esta solidaridad, porque también en el cuidado estamos desde un vínculo con el otro de mucha dignidad y compasión. Y por supuesto que lo tengo que hacer del modo correcto, ¿no es cierto? Entonces tengo que ser competente en lo que me ofrezco a ayudar. No puedo ayudar en alguien en algo que yo no me he ayudado a mí mismo antes, ¿ya? Si yo no soy capaz de algo, tampoco se lo puedo ofrecer a otro, ¿no es cierto? Eso sería irresponsable y honrado, ¿no es cierto? No estoy con un fin ulterior haciéndolo, sino que lo hago desde una entrega y una honestidad. Entonces,
básicamente el cuidar del otro tiene que ver con un ponerse al lado, es ser como compañeros de camino por algún momento, ¿no es cierto?, en nuestra vida, y yendo al paso que hay que ir, al paso que necesita la persona cuidada, la persona que está con el dolor o la vulnerabilidad en ese momento. Y también hay que pensar que quien cuida hoy requiere cuidados mañana, ¿ya? Y eso es porque básicamente esto es como vivir desde el paradigma del cuidado. Es un cuidado mutuo. Es una sociedad, el deseo de una sociedad que se respeta y se protege mutuamente a través del cuidado. Entonces, después aquí también voy a presentar, que es como lo último antes del taller, pero que es relevante meditar en esto del vivir, ¿no es cierto? Estábamos hablando que vivir es una relación ineludible, ¿ya? Siempre estoy en contacto, no puedo, el vivir es ser y estar, entonces yo estoy, al ya estar, tengo un otro, ¿ya? Entonces es yo y lo otro. Ahora, con las personas, ¿cómo hay una persona que se llama Martin Buber que dio con este modo de discriminar que es verdaderamente útil para uno hacerse exámenes personales de conciencia y comprenderse, ¿ya? Y es que nosotros en general nos podemos vincular desde dos modalidades. Una es la yo-tú y otra es la yo-ello. La yo-tú es la personal, es cuando las dos personas, cuando estamos en una relación, nos vemos como personas de igual dignidad y simétricamente, ¿ya? Es una relación honesta desde la cual se producen los encuentros. El yo-tú hace de que yo abra mi intimidad, otra persona abre su intimidad y ocurre algo cuando se dice es como que somos mucho más que dos, ¿no es cierto? Ocurre lo que se llama un entre. Y eso nos pasa a nosotros cuando tenemos conversaciones con ciertas personas y después dijimos, pucha, que estuvo rico, oye, que fue bueno, sentí a la otra persona, me sentí escuchada, en fin, es cuando verdaderamente yo siento que cada uno tiene su presencia puesta en ese momento que estamos juntos. ¿Y cuál es el yo-ello? Todos nos vinculamos en el yo-tú y el yo-ello, pero el yo-ello es una relación funcional, es una relación más bien transaccional, ¿ya? El yo-ello, por ejemplo, tiene que ver con lo laboral, o sea, si a mí alguien me contrata para hacer un trabajo, yo hago un trabajo y la otra persona me paga, ¿ya? Entonces, hay calidades de relación que tienen que ver, que son funcionales, pero más bien estas tratan de que el yo soy una persona, un sujeto, pero el ello pasa a ser algo más un objeto, porque es que sirve a mis fines, ¿ya? Entonces, por eso esta discriminación a veces cuesta un poquitito, no es tan fácil, ¿ya? Porque muchas veces nosotros podemos estarnos vinculando con personas que queremos mucho en el ámbito familiar, muy frecuentemente desde el yo-ello. ¿Ya? De que, oye, yo hago esto, que tú haces esto otro, y esto, y el otro, y no nos damos cuenta, pero la otra persona la vamos cosificando, y hay un poquitito, pierde su dignidad de persona, ¿ya? Cuando yo pienso que los otros son más tontitos, entonces yo, la verdad es que no, mejor yo organizo todo y mando todo, todas esas cosas a veces como de manipulación, de que yo voy a decir esto para que pase esto, porque entonces así esto va a salir como yo quiero, bueno, todas esas caen en el yo-ello, ¿ya? Y el yo-tú es cuando de verdad yo estoy en presencia con la otra persona y sin ninguna careta, ¿ya? Y aquí entonces Martin Buber dice, es en la presencia y en el encuentro con el otro
lo que quiebra la vivencia de soledad y desamparo. Y es lo que nos brinda el sentido de la coexistencia. ¿Ya? Cuando en la vida empieza a haber demasiado yo-ello, nos sentimos tremendamente demandados por la sociedad, por la familia, por las relaciones, porque se ha ido perdiendo esta dimensión de yo-tú, de sentirse visto, apreciado, considerado, no sé, respetado, hecha justicia que tiene el yo-tú. El yo-tú significa que yo veo al otro como un legítimo yo en la convivencia, como dice Maturana. ¿Ya? Desde ninguna superioridad, sino que desde una misma dignidad y desde una horizontalidad donde el respeto verdaderamente es muy relevante. Sin esa experiencia de yo-tú, de partida la primera relación yo-tú que tiene un ser humano es generalmente su mamá. Si la mamá tiene esa mirada amorosa de encuentro, de presencia, de entrega, se crece en la confianza, ¿ya? Si uno vive en el yo-ello, uno siente demasiadas demandas, más que sentirse verdaderamente querido y aceptado por cómo se es, como desde la gratuidad podríamos así decirlo, y ahí viene muy bien, ¿no es cierto?, la parábola del buen samaritano. Y aquí entonces lo dialógico no está en el yo ni en el tú, sino el entre yo y tú. Y a esto llamamos encuentro. Era eso que les decía yo, ¿no es cierto?, entre este yo-tú, que lo que pasa somos mucho más que dos, les decía yo, tiene que ver con este entre, ¿no es cierto? Es ese espacio que compartimos común, que es más que yo y es más que tú. Y entonces la relación de cuidado, sintetizando todo, tiene que ver con un disponerse a servir, ¿no es cierto? Y es una decisión que es básicamente una decisión porque es una elección que es libre y responsable, ¿ya? Y ella conlleva, como toda relación de cuidado que tiene un coexistir, a sufrir y alegrarse con quien se cuida. Y por lo tanto, esta tiene un ámbito que es interacción, ¿ya? Y otro de intervención, porque yo estoy en la ayuda, ¿ya? Entonces, en el manejo de la ayuda, yo estoy haciendo intervenciones para que la persona que está en una vulnerabilidad se sienta menos vulnerable y que se sienta apreciada, querida, y que sus recursos empiecen a hacerse evidentes, ¿ya? Y es muy importante el darse cuenta que ayudar es como apoyar en el camino a alguien en algo que esa persona mientras no puede sola, pero solo mientras, no es sobreprotección. Sobreprotección es un descuido. Ya, y ahora venimos al taller. Y porque, claro, básicamente como el taller es de la muerte, lo que hablé de la muerte fue muy tangencial, ¿no es cierto? Hablamos qué significa vivir, ¿ya? ¿Cuál es la oportunidad que nos da el vivir? Y entonces, en la muerte, ¿no es cierto?, termina el tiempo y el espacio, como nosotros lo concebimos, ¿ya? Nuestra materialidad desaparece. Entonces, este es el momento en que queremos que ustedes se detengan a pensar qué pasa si yo muero en una semana. En una semana yo fuera tan afortunado de que alguien me dice, mira, no sé, te va a venir un infarto en una semana. Pero tienes esta semana para meditar. ¿Qué quieres hacer con lo que te queda de tu vida en esta semana? ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a ver con Bernardita, pero la idea es que juntarse a hacer un trabajo grupal y inicialmente, mientras se coordina todo esto, que va a ser como unos 20 minutos, es meditar qué es lo primero que se me apareció
solo de pensar esto de que me muero en una semana y que tengo de tiempo y espacio una semana, ¿ya? Y ahí también un poco, ¿qué me surge que debo hacer? O sea, ¿qué me pasa? O sea, si siento que se acaba el tiempo, ¿qué es lo que no he hecho en este tiempo de vida que me fue otorgado, regalado, ¿ya? Garantizado? Y pensar un poco qué sentimientos me surgen. Y apuntarlo, porque por eso Bernardita les había dicho que era bueno que tuvieran ahí un cuadernito que ahora van a tomar. Y mientras, como les digo, todo esto lo estén meditando casi mientras yo hablo ahora, lo estén meditando. Y ahora viene el trabajo grupal, que ahí cada uno se presenta brevemente, comparte una síntesis de lo que vivieron, y es muy importante también que esto lo compartan desde la escucha empática, ¿ya? Entonces, porque tenemos que ir desarrollando la escucha empática en todos los talleres, de modo que cuando nos toque abordar con los pacientes y las personas que se nos va a asignar, ya sentir la confianza de que hemos ejercitado estas competencias, ¿ya? Y ahí estamos entonces. Hola a todos de vuelta, entonces. Básicamente pudimos hacer el trabajo, que sin duda fue poco tiempo, ¿no es cierto? Eh, eh, Surgió en el grupo que yo estaba y que quizás a mí me gustaría compartirlo como buena idea, casi tomar una agenda quizás de otro año o una cosa así, y tratar de ver a quién le doy tiempo, ¿ya? O sea, siempre, a mí cuando, qué sé yo, en la oficina, de repente como hablando, dicen, a lo que se le da tiempo, a lo que se le da recurso, es lo que es verdaderamente una prioridad para mí. Entonces, a veces al decir una semana, hay cosas que aparecen, eh, pero si al final tengo que ponerles horario y tiempo, sí es evidente que son una prioridad. Y nos saca un poco de la fantasía, de la cabeza, de que sí, no, yo haría esto y tú, ya, cuando tengo el día, ya tengo el día, eh, lo hace más evidente. Entonces yo creo que le da una concreción al ejercicio que nos ayuda a tomarnos en serio nuestro día a día, ¿ya? Y nos ayuda a conocernos también, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Entonces, wow, espérate, ¿por qué no me avanza? A ver, espérense un segundito, perdónenme, quizás, espérenme un segundo. ¿Aló? Ah, ahí funcionó, no sé por qué antes no funcionaba. Ya, aquí, ¿saben que quería compartir de acuerdo a unos trabajos que he hecho con un grupo? Eh, Varios que hemos estado unos años trabajando con pacientes oncológicos, algunos han sido las personas que han querido trabajar, digamos, en esto, de que recién supieron o en una fase inicial de su tratamiento oncológico, o bien ya los que han tenido recidiva una vez y todo este trabajo ha sido mientras están viviendo la vuelta, ¿ya? Que es bastante complejo para pacientes oncológicos porque muchos piensan que ya van a ser, pasó, pero cuando vuelve es una nueva confrontación con la muerte y, y, y como que es muy dura, ¿ya? Realmente, bueno, y todos conocemos casos, ¿no es cierto?, cercanos, que se hace muy pesado. Entonces, aquí hay algunos testimonios, ¿ya? Entonces, uno es, me da rabia que no puedo hacer mi vida como quiero. Me di cuenta de la bondad de la gente. He aprendido a tomarle el valor a un buenos días, a las cosas simples, a dar la mano para ayudar a bajarse de la micro.
Este testimonio tiene que ver con una persona bien joven que tuvo un cáncer muy severo y quedó como muy dañado corporalmente, ¿ya? Y como siempre se movilizaba en las micro, esa cosa de dificultad para subirse o bajar una micro, él decía que le cambió su comportamiento de él con las otras personas. O sea, básicamente cómo pudo estar parado en otra orilla, desde la vulnerabilidad, cómo empezó a ver la vida distinta, ¿no? Después creo que gran parte de mi tarea está hecha, aunque después llevo tiempo con un dolor como que la vida me pasó por el lado, siempre ocupada. No tiene sentido que acabe ahora. Yo diría que ese es un sentimiento, más que un sentimiento, es una vivencia profunda, profunda, que todos comparten dicha de un modo u otro. Ya es cómo asigné los recursos de mi vida, digamos, ¿ah? O sea, a qué le di prioridad y a qué no. Antes yo me preocupaba de la hora, ahora no miro el reloj, ahora quiero pasarlo bien, estar más presente en lo que estoy. Eso también es bien habitual, el decir que antes uno estaba pensando en las 25.000 cosas y lo que estaba haciendo ahora era pensando cómo hacer la siguiente, ¿no? Y que eso verdaderamente no permite el yo-tú. ¿Se acuerda cuando hablábamos esta cosa de la relación dialógica, ineludible? O bien yo estoy en un yo-tú o yo estoy en un yo-ello. Y si estoy conversando con alguien, pero no estoy presente en la conversación, yo estoy como en un yo-ello, ¿ya? Entonces empieza a pasar que verdaderamente lo que busco es el encuentro, ¿ya? Con el otro. Entonces le doy mi tiempo, y mi tiempo real, mi tiempo físico y emocional, además del tiempo del reloj. Tengo ya 60 años, 40 de casado, y ahora he redescubierto a mi esposa. ¿Cómo me voy a morir ahora si tengo tanto por qué vivir? También esta persona fue que verdaderamente en su experiencia estuvo tantos años casado y no vio la dimensión de su esposa todos esos años. O sea, jamás se dio cuenta el tronco de mujer que tenía al lado. Y el dolor, el desgarro que tenía cuando se dio cuenta quién fue su esposa con su enfermedad y cómo lo trató a él y la vivencia familiar. Fue muy desconcertante, o sea, no desconcertante, fue tan vivificante para nosotros, para el equipo y en el hospital mismo, todos conversábamos mucho esto, que él pudiera haberse dado cuenta y decir, tomar esta alegría de vivir futura, como diciendo, ¿cómo me perdí todo esto? Ahora yo creo que no alcanzó a vivir 3 meses más. Y eso fue un poquito desgarrador para los que nos quedamos, pero sí contentos al final, después de elaborarlo un poco, de que por lo menos esa cantidad de meses, toda esa familia fue más feliz de lo que había sido antes, ¿ya? Entonces, básicamente, confrontar mi propia muerte conduce a identificar mis valores, o sea, por qué me la juego, qué vale la pena. Y por sobre todo también mi fundamento de vida, porque como en la enfermedad casi terminal, por ejemplo, como es un cáncer, o ahora tenemos el COVID, que lamentablemente ya cuando estamos enfermos perdemos la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, qué fantástico tener una semana ahora. Desde dónde vengo y hacia dónde voy, ¿se acuerdan cuando veíamos la vida como un instante? Tengo que tener la relación bien fluida y sana con mi fundamento de vida. Ojalá, si es religioso, si no es religioso, o sea, si vengo de la nada y me voy a la nada, o vengo de la naturaleza y me voy soy uno con toda la naturaleza y el ser, en fin, el que la persona tenga, pero no puedo esquivar verdaderamente el encuentro con mi fundamento de vida, si es que puede que nunca me lo haya cuestionado, pero la muerte me lo pone enfrente. Después, dentro de todas estas cosas, por ejemplo, nunca he sido muy amigo con el de arriba.
Y le dije, así como yo no te importo, tú tampoco me importas. Y uno ve esta posición a veces desafiante y cuando la escuchamos así, pero es bonita porque habla un poco de las fases de duelo, habla un poco como la de entre negociación y de todo, entre la rabia, ¿no es cierto? La ira entre la segunda y la tercera de la Elizabeth Kubler-Ross. Es como, bueno, o sea, si voy a perder algo tan relevante, ¿qué me queda? ¿Me entiendes? ¿Qué recursos tengo para seguir? Después, la cosa en la familia no estaba bien. Y yo me descuidé de varias cosas personales. Y básicamente eso es como darte cuenta de no haber detenido cosas en su momento que eran relevantes, haberse hecho el loco, ¿no es cierto? El loco o la loca, o sea, como diciendo, ah, sí, yo sabía, pero pospuse. Y como decía en un principio, el posponer es elegir, o sea, no se hizo. Y o bien uno tiene, digamos como en la tarea, o una semana, o si uno tiene COVID y verdaderamente le viene fuerte, no tiene esa semana. Pero lo que no ha hecho, no lo ha hecho. Ya, no hay vuelta. Ojalá haya un tiempo, un futuro dentro de este instante de vida para hacerlo. Si logro experimentar paz interior, sería que he vivido bien. También mirando esto, ¿no es cierto?, es como el que todavía no me pongo en el lugar de que me estoy muriendo. Y en el momento que me estoy muriendo, nomás lo voy a saber. ¿Ya? Esa es como lo que nos contesta esta persona. Aquí también hay otro, también que es una carta de agradecimiento a la nuera, y que escribía una señora. Me costó escribirla, fueron como 5 páginas. Le escribí todo. Yo le entregué la carta y a los días me llamó llorando y me dijo que nunca se imaginó que yo la quería tanto. Ahora me falta escribirle a mi hermano. Aquí es importante de que esta señora partía como diciéndole, como con la mirada de la nuera como la que impidía su cercanía a su hijo. Y fue en el trabajo que se fue dando y en las conversaciones que se fueron dando con otras personas que tenían también, que estaban con cáncer, sus relaciones con sus nueras, que ella se fue dando cuenta también que ella tenía un rol en todo eso que había pasado y empezó a mirar la bondad de su nuera y muchas cosas que antes le habían pasado desapercibidas por la molestia que tenía de buscarle la herida, ¿no? Entonces fue muy sanador para ella y muy lindo para todos darnos cuenta cómo ella pudo verse en esos procesos. Otra persona sí que dijo, ¿qué fui fome? Ya, lo que ya no hice y ahora se achican los plazos. Y una mirada hacia ella, ¿se acuerdan esa cosa que hablábamos inicialmente del diálogo del yo conmigo? Y ella contestó así, me faltaron ganas. O sea, básicamente no me la jugué por mí, no, la dejé pasar. ¿Ya? La que yo quería hacer parece que no va a ser, ¿me entiendes? Después, la gran defensa para superar mi miedo a la muerte estaría en saberme que entonces estaría acompañada, protegida por quienes quiero al partir. Este fue una persona que con recidivo, o sea, ya había estado hospitalizada de nuevo la segunda vez, ¿ya? Entonces como que ahora ella decía, no, yo ya sé de qué se trata, entonces ¿cómo lo quiero vivir? Y lo estaba planificando todo para que fuera así. Y increíble ahora como darse cuenta que quizás con el COVID nadie está acompañado. ¿Ya? Entonces, una necesidad tan grande vivía por alguien que ha estado en eso de verdad, con las manos en la masa, y la verdad es la complejidad para quienes están muriendo en esas circunstancias y la familia que no está pudiendo acompañar como quisiera. Y esto, estando sano, tenía una percepción de las personas. Después me di cuenta que la gente tiene mucho de bueno que antes no había visto. En esto tiene que ver entonces con esta cosa de que a veces andamos tan ajetreados y vemos la vida desde el anteojo de quién me facilita las cosas que yo quiero hacer en la vida y quién me las dificulta, y poniéndole mucha importancia y agrandando, poniéndole lupa a lo que no va bien, ¿no es cierto? Y simplemente si uno cambia de perspectiva, está en otra realidad de más vulnerabilidad y más atento a lo que está viviendo, quizás percibe un mundo harto mejor. Ahora, lo verdadero que nos queda para el equipo y para todas las personas cuando en general estamos acompañando a estas personas en estos procesos es
¿Era necesario enfermarse para lograr este crecimiento personal que pudimos ver en todas estas personas? O sea, los seres humanos necesitamos, la verdad, que nos, como dicen, o sea, el que no cae al piso no crece. ¿Será así o de repente podemos ayudarnos en este proceso y ofrecernos esta oportunidad? Entonces, ya entrando un poco más a una síntesis de lo que hemos visto, la muerte es la oportunidad para confrontarnos con nuestro sentido de vida. La muerte nos pone, bueno, ¿qué vida íbamos llevando y tenía sentido de verdad? O la verdad es que me perdí, ya pensando que todo lo iba a poder hacer después. Entonces, la muerte es la oportunidad de confrontarnos a nosotros con la temporalidad, con que tenemos tiempo limitado, tenemos un lugar específico, y qué estoy haciendo con ese tiempo y espacio que tengo, ¿ya? Si no existiera la muerte, quizás seguiríamos distraídos la vida entera, ¿ya? Entonces, la muerte en ese sentido es una consejera. Ahora, la otra dimensión de la vida, ¿no es cierto?, es la vulnerabilidad. La vida conlleva muerte y la vida conlleva vulnerabilidad. Ahora nos damos cuenta de que la manera de que la vulnerabilidad sea menos desgarradora es con el cuidado mutuo, ¿no es cierto? Si todos tenemos experiencia en nuestra vida, que cuando hemos estado frágiles, si hemos tenido la presencia y el cuidado de un otro, es una vulnerabilidad bien manejable, ¿no es cierto?, de la cual nos podemos recuperar más fácil que si sentimos verdaderamente un aislamiento y una soledad desgarradora, ¿no es cierto? A veces la vulnerabilidad es profundamente desgarradora. Entonces, previo a la pandemia, como que nadie se preguntaba esta cosa de la muerte, ¿ya? O sea, yo creo que realmente no estaba en la mirada de nadie. Pero entonces siendo un momento de crisis tremendo, también es la oportunidad, es un momento privilegiado para ahondar en quiénes somos y decidir en quiénes queremos ser de aquí en adelante, ¿ya? ¿Quién soy un yo realizado? Yo mismo, pero realizado, ¿ya? Siento que vivo mi misión, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta, esto que decía, la vulnerabilidad que experimentamos frente a la muerte es tan devastadora que la ignoramos lo habitual, pensando que evitarla no lo hará real. Por eso el ejercicio ahora de hacer la agenda de la semana es muy buena idea, porque es un mecanismo de defensa la evitación, ¿ya? No nos ayuda a una vida más plena, es una manera de taparlo, las heridas y las dificultades. También confrontar la muerte evidencia de qué estamos viviendo, porque si no hemos vivido lo que es esencial para nosotros, bueno, ¿por qué hemos estado viviendo como lo hemos hecho? Y ahí cabe preguntarse, ¿son creencias ajenas? ¿Estaba viviendo para ser vista por otros como súper chora, increíble, que me encontraran inteligente, competente? En fin, ver qué está haciendo sin yo darme cuenta mi motivo de existencia en este tiempo. Y el dolor ante la muerte de un otro cuestiona qué es lo que nos da trascendencia, qué queda nuestro en este mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué valió de verdad la pena vivir? Que la vida es transitoria, es este instante, este tiempo, y, ¿no es cierto?, al morir queda plasmado quién partió. O sea, se acabó el tiempo de posta que tenemos en la vida, es este ser y estar en el mundo. Y no sabemos qué tan corto es. Sabemos que es corto, que es un instante, según dice Santa Teresita, ¿cierto? Pero también es evidente que al morir queda plasmado quién partió, en lo hecho y en lo que queda en el corazón de las personas que quedan. Entonces, básicamente sintetizando, el doble llamado de la existencia, o sea, para lograr una vida existencial, y eso es una vida plena, hay dos llamados. Uno es llegar a ser uno mismo, básicamente ser yo, pero logrado, ¿no es cierto? Ser yo y mi proyecto realizado de persona y
Y de alguna manera el otro llamado es a construir el mundo. Entonces es el llamado a mi persona, pero sobre el mundo, hacer sociedad, mi proyecto de vida en la sociedad. ¿Ya? Entonces eso tiene, ¿no es cierto?, este diálogo personal yo conmigo, en el llegar a ser uno mismo, pero esto se plasma en construir el mundo, porque siempre estamos frente a un otro. Entonces un ser uno mismo no lo logro si no está el otro como protagonista también de mi existencia. En mi existencia soy protagonista yo y son protagonistas los otros. ¿Ya? Y aquí también una frase: quien teme a la muerte es que aún no ha vivido. Entonces así, ya llegando casi al final, la muerte como luz, básicamente tengo que tomarle como aprecio a la muerte, ¿no? Porque la muerte me permite ver, la muerte me permite, me da la luz así como para ir confrontando cómo estoy viviendo, ¿ya? Entonces si lo miro así, la muerte, en vez de ser esta cosa tan trágica, que tengo tanto susto de confrontar, de mirar a la luz, me doy cuenta que la muerte es mi amiga, porque es la que me permite a su luz vivir una vida con más sentido, vivir una vida, no desviarme tomando o rotondas que me llevan a donde no van a ninguna parte, o simplemente ir a otra dirección, ¿ya? No sé, en vez de ir a Valparaíso, detenerme en otro lugar, ¿me entiendes? Si es que yo quería Valparaíso, primero tengo que decidir para dónde quiero ir, ¿no es cierto? Y después ver si estoy yendo ahí. Muchas veces ni siquiera tengo decidido dónde quiero ir y empecé a vivir nomás, ¿ya? Entonces ahí confrontar la muerte es más difícil, como dice Kafka, porque si no he vivido lo que yo quería vivir, se me complica. Entonces el duelo anticipado, la conciencia de transitoriedad, permite incorporar la muerte a la vida, ¿ya? Ahora, aquí vamos a ver un poco el tema, más bien, cuáles son las dificultades que tenemos con el vivir, ¿ya? Básicamente, porque para elegir, para todo esto que hemos ido diciéndole, para elegir estar en la libertad y en la responsabilidad, si fuera fácil, todos lo haríamos y lo haríamos sin dificultad. Pero ¿qué es lo que pasa? Propio del ser humano también es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad nos embarga en diferentes situaciones, con diferentes personas. Entonces, la tenemos que ir poniendo más arriba. Y es bueno, aquí les quiero dar como un esquema de qué es lo que nos pasa frente a la vulnerabilidad y la incertidumbre de la vida, ¿cierto? Entonces, o básicamente la vivo desde el miedo y la angustia, o me puedo contactar con los valores y dar sentido y como trascendencia a la dificultad o vulnerabilidad que vivo en ese momento, ¿ya? Básicamente desde la neurofisiología y todo, con todo esto, resonancias magnéticas que se pueden hacer, se dan cuenta que cuando si se, digamos, se activan todas las zonas y se producen las sinapsis y se aclaran donde está la angustia, me inhibe y me cuesta irme a donde se da valores y dar sentido, que tiene más que ver con sectores, ¿no es cierto?, del hipotálamo y el precórtex, ¿ya? No me quiero meter en ninguna cosa de esto, porque otra vez podría ser la más científica, pero básicamente si estoy incursionando en el miedo y en la angustia, no me cuesta mucho dirigirme a los valores. Entonces es bien importante irse conociendo cuando están empezando estos temas del miedo a la angustia para que no ahonde, porque definitivamente si ahonda el miedo se me transforma en angustia. Si parte por un miedo chico, yo todavía puedo controlarlo para irme al sector más propositivo, ¿no es cierto?, y que me contacta con mi esencia vital más divina, ¿ya? Porque dentro de las partes divinas, el miedo y la angustia no es nuestra parte, digamos, espiritual, existencial.
tiene más que ver con un sentimiento de subsistencia, ¿ya? Y este miedo y todo lo sienten los animales también, ¿me entiendes? No es propio per se nuestra naturaleza humana, nosotros lo traemos, ¿no es cierto?, con nuestro sistema límbico, en fin, y todo, pero estamos llamados a valores y dar sentido, que es lo propio humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me llega el miedo o la angustia, empiezo a habitar como en mi periferia, ¿ya? Me quedo ahí, en lo reactivo, en lo inmediato, y los pensamientos que me vienen y las sensaciones que me empiezan como a habitar, tienen que ver con un tema más comparativo, más competitivo, como diciendo, yo, no sé, yo estoy sin pega, pero todos estos otros tienen pega, y ya no sé, eran compañeros míos en la universidad, y o en el donde sea, ¿me entiendes? O, no sé, o respecto a la pareja, o respecto al tema económico, ¿me entiendes? Básicamente empiezo a comparar que otros están mejores que yo y yo estoy más mal. Entonces, ¿cómo empiezo a vivir? Empiezo a vivir como en la competitividad. Y yo sintiéndome víctima. O sea, yo sintiéndome que a otros les va mejor que a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a ahondar en este tema de pérdida, de escasez, de desgarro. Pucha, ¿por qué a mí? ¿Ya? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo me sale difícil a mí? Y ahí me empiezo así como... ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en estas situaciones de miedo, me vuelvo controlador o manipulador. Y eso, ¿se acuerdan en la relación que hablamos de Martin Buber? Es irme al yo-ello. Entonces y me pongo por otro lado, me pongo controlador de que trato de comprar seguro, trato de ver o sentir un consuelo en si tengo una situación económica más holgada. Entonces siento, frente al miedo, bueno, pero menos mal, no sé, tengo recursos económicos, o menos mal tengo un seguro, y así controlo mi miedo, ¿ya? Pero la verdad es que lo controlo bien hasta por ahí nomás, pero a veces también con esta escasez y pérdida me pongo a manipular a las personas que tengo cerca, ¿ya? Y ahí es donde la cosa se pone más complicada porque deteriora las relaciones, ¿ya? Entonces, esas relaciones de encuentro que veíamos en el YouTube se empiezan a disminuir acá entre el miedo y la angustia, y empiezo de alguna manera, a tener una relación medio utilitaria con las otras personas para que esta angustia baje, ¿ya? Y entonces ahí yo niego, huyo, postergo, muchas veces huir de una situación amenazante, ¿no es cierto?, de supervivencia, es lo que hay que hacer. Pero otra cosa es no hacerlo por falta de coraje, ¿ya? En situaciones de vida, de relación, personales, ¿ya? Y no enfrentar, tal como estamos confrontando a la muerte, no confrontar cosas relevantes de nuestras relaciones para vivir en el respeto y en el cuidado, ¿ya? En cambio, que en toda esta cosa de miedos y de cosas, no me las tomo en serio y no me tomo en serio a mí. Y con eso me distraigo. Y básicamente también el tema que nos dificulta ir a la labor de cuidado hacia un otro tiene que ver con el contagiarse de dolor, que lo he escuchado dentro de estas cosas, entonces es complicado. Claro, porque si ya empecé yo a sentir un poquitito de miedo y el otro me cuenta algo que le es tremendamente desgarrador, me puede venir que yo me cierro a mi dimensión más interior para poder contener a un otro, porque más miedo del que yo ya siento no quiero, ¿ya? Entonces no puedo empatizar de verdad con un otro. Entonces eso es lo que me pasa cuando habito desde el miedo y la angustia. Ahora, por eso el lugar está en, apenas empiezo a sentir miedo, no habitarme, si ya me doy cuenta que estoy empezando a comparar y hacer cosas así, al tiro irme a qué es mi fundamento de vida, ¿ya? ¿Qué hace que mi vida tenga sentido? Y dentro de ese horizonte, mirar realísticamente ese miedo y esa angustia, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Cuando yo vivo desde los valores y dar sentido, empiezo a habitar desde mi interioridad. Y desde mi interioridad y desde mi esencia, uno ahí se alimenta de las cosas más trascendentales, ¿ya? Ahí alimenta el proyecto de vida personal, ahí alimenta, si yo tengo fe, mi conversación íntima con Dios, ¿ya?
Ahora, si estamos con alguien o es un paciente o quien escucha que no tiene creencia, bueno, su interioridad estará hecha desde donde siente que viene la fuerza creadora y originaria de su existencia, ¿ya? Pero es distinto habitar desde esta periferia de que si me pegan, pego de vuelta, a este otro lugar de serenidad que es mi vida, ¿ya? Mi vida en perspectiva. ¿Y qué pasa? Si lo pongo, si traigo este miedo chiquitito, antes que se haga gigante y una angustia, este miedito chiquitito, lo pongo en perspectiva y me voy a habitar ese yo conmigo que aparecía, ¿no es cierto?, en la primera diapositiva. Entonces empiezo a ver, pongo ese miedo en perspectiva y veo la abundancia de mucho que hay. Y digo, bueno, ¿qué hago con ese miedo? ¿Ya? Pero lo vivo como un desafío y como algo abordable. No lo vivo como algo que me va a quitar mi vida y mi existencia. ¿Y qué me pasa cuando lo vivo así? Es que lo vivo ya desde una como mayor aceptación. Incluyo otras personas, lo pongo dentro de un contexto de vida. ¿Ya? Y básicamente lo que me ocurre igual es que dentro de toda esa dificultad y ese miedo, no logra ser angustia porque puedo ver todos los recursos que hay, los recursos que yo tengo, la compañía y cuidado que recibo de otros que me quieren. Y con eso entonces, verdaderamente, yo puedo entregarme a lo que hago y a las otras personas, y ese miedo pasa a ser un miedo, ¿cómo podría decirlo? Hasta un miedo sanador, porque me hace darme cuenta que de repente me fragiliza, pero cuando estoy parado desde esta puerta, por decirlo, desde este lado de la moneda, podríamos decir, o me paro del lado del miedo y me voy hacia la angustia, o me paro desde este habitarme a mí mismo, desde mi parte espiritual, y le doy sentido, ¿ya? Valores y sentido. Ahora, es bien importante, también como yo digo que trabajo desde el análisis existencial y casi todas las cosas y algunas definiciones que hago vienen desde ahí, desde esa mirada de la vida humana y del dolor y del tratamiento de la enfermedad, es que Viktor Frankl decía que aún frente a los trastornos de personalidad severo o la esquizofrenia o lo que haya, siempre en el ser humano hay un núcleo espiritual libre, que es propio de la presencia de Dios, desde la dignidad de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, por muy dura, por muy complejo, porque a veces hay una sanidad mental mayor o menor, con la cual nos toca confrontar la vida, hay que tratar de habitar ese núcleo espiritual libre, ¿ya? Entonces hay personas que les va a ser más fácil y a otras personas les va a costar un poco más, pero es posible, no es que no exista, ¿ya? Uno no tiene por qué ser angustia totalmente, eso no existe. Hay un núcleo espiritual libre donde siempre podemos acudir. Hay que saber llegar a ese espacio, eso sí, ¿ya? Porque si me dejo habitar por el miedo y la angustia, no voy a llegar a ese espacio, ¿ya? Por eso hay que tomar la opción por los valores. Y básicamente cuando estamos en el miedo y en la angustia, estamos en la desconfianza, ¿ya? No siento sostén en la vida, no siento protección, me falta un espacio para poder ser. En cambio, que en la confianza, al contrario, siento que está el sostén, siento que está la protección, ahí puede ser mi vida, ¿ya? Donde existe abundancia y la comparto con otros, ¿ya? Porque hay más abundancia si la abundancia es compartida o la abundancia de un otro es compartida conmigo, ¿ya? Y básicamente percibo mucho el estar en relación, estar con otros. Ahí estoy viviendo desde el yo-tú profundo, que es alimenta, es verdaderamente como germinador, ¿ya? Y aquí nos convertimos en tierra fértil, ¿ya? Aquí estamos, no sé, enmalezados total. Ahora, crecimiento personal conlleva intencionalidad, ¿ya? Es fundamental eso de darse cuenta de que, por eso decíamos antes, ¿será que es necesario enfermarse para que darse cuenta de todo esto
qué nos pasa a nosotros y qué nos lleva a tener una vida más plena, con mayor sentido. Entonces, si nos queremos tomar en serio nuestra vida, tenemos que ponerle intención. Hay verdaderamente toma trabajo, toma dedicación, toma acompañamiento con otros, toca compartir. Y aquí esta frase de Nelson Mandela, ¿no es cierto? Hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y bueno, esa es la invitación de esta sesión de hoy, confrontar los pequeños miedos que tenemos, particularmente con la muerte, y tomarnos en serio nuestra vida, ¿ya? Si cada uno se toma en serio su propia vida, tenemos una sociedad distinta. Si verdaderamente nos damos cuenta que para vencer nuestra propia vulnerabilidad, que también es totalmente compartida, todos sentimos la vulnerabilidad en la vida, si sentimos el cuidado mutuo, nuestra sociedad, digamos el país nuestro, yo creo que estaría viviéndolo distinto, todas las dificultades actuales, y por otro lado esta situación bien específica de enfermedad y muerte que nos ha traído el COVID. ¿Ya? Entonces, ahora ojalá nos queda poquito, va a quedar como 5 minutos, ojalá quizás si después podemos compartir, mientras ver cuál es la tarea. Ahora, esta tarea se dio a los grupos el viernes pasado, pero a ver de ponerse al día, ojalá cuanto antes, y que tendría que ver primero con un trabajo individual, para tratar de hacer más concreto, ¿se acuerdan en esta agenda yo qué haría? Facilitar esa agenda y pensar así, a quienes les tengo pendiente agradecer lo valiosos y lo fundamentales que han sido en mi vida, quiénes han sido como pilares en mi vida, con los cuales yo he podido ir sorteando las vallas que se me han ido presentando, ¿no es cierto? Las dificultades, los momentos de crecimiento, quiénes han sido modelos, y cómo podría ser una buena forma de llevar eso a cabo, ¿ya? Meditar esto en profundidad, quizás hacerse una listita, y no sé, también podría ser de repente algo que podría ayudar, es ver fotos de la vida, cartas que recibí, o no sé, que tengo como guardado, así como de repente va a decir, ups, se me estaba quedando tal persona en el tintero quizá, ¿ya? A mí me pasó que apareció una profesora de universidad mía que yo apreciaba, y fui ayudante un semestre de ella, trabajé después, recibía, y murió la semana pasada. Y tantas veces que dije, ay, ya no me aparecía el celular, o sea, en mi celular el contacto de ella. Y la verdad que me dio mucha pena, ella sabía, pero sí me hubiera gustado despedirme. Para mí hubiera sido importante. Así que les comparto eso nomás como... bueno, y también como trabajo grupal, mientras participaba en la sesión, ¿qué fue lo que me resonó más profundo? O sea, esto no es tanto de la muerte como lo otro, sino que en el elegir vivir, ¿ya? ¿Cuánto elijo mi vida? ¿Qué tan existencial le hago? El tema este que tiene que ver en llegar a ser yo mismo, ¿no es cierto? Y construir el mundo, dónde estoy, en qué estoy. Después, respecto a la muerte y mi morir, ¿qué confianzas y temores me surgen? ¿Qué tanto me acerco a esta cosa de los valores y sentido de vida? ¿Qué tanto los miedos? Irme conociendo, básicamente no hay manera de ir haciendo este camino con otras personas si yo no me voy conociendo y no me voy aceptando benevolentemente las múltiples caídas, que a veces son siempre las mismas y otras son distintas, pero irmelas aceptando y abuenando con ellas, y viendo cómo las puedo ir resolviendo. La idea entonces es hacer el trabajo grupal, y después les pido que envíen un documento Word
que tenga la integración de lo que se conversó en grupo, de lo que ustedes en libertad decidieron compartir, y me lo mandan, ¿ya? Porque posteriormente vamos a recibir todas ellas y vamos a tratar de ver cómo le hacemos un espacio para alimentarnos todos de este grupo que vamos creando en el trabajo en duelo. ¿Ya? Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Feliz yo de compartir todo esto. El trabajo que pudimos estar un ratito también fue personal y significativo. Así que bueno, muy agradecida de estar con ustedes y ahora las dejo con la Bernardita. Gracias a ti, Alicia, por tu exposición. Gracias por la invitación también a confrontar nuestra propia muerte, que sin duda es un camino para poder reconocer aquello que es lo que nos da sentido a nuestra vida, reconocer cuáles son nuestros valores, las cosas que nos interesan, que nos importan, para poder hacer este camino en el elegir, hacer bien este camino, ¿no? No sé si hay alguien que quiera compartir o hacer alguna consulta. Solo dar gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Bernardita. Súper interesante. La verdad es que es una instancia para confrontarse, ¿cómo se llama? Consigo misma. Así que nada más que agradecer y seguir adelante, pues. Así que 1.000.000. Gracias, Josefina. Quiero hacer una pregunta. Soy Constanza. Quería preguntar, esta relación yo-ello que nosotros establecemos con las personas, que no nos damos, ahora, chuta, me di cuenta de cómo uno puede hacerlo de manera sin darse cuenta, en el trabajo sobre todo, y también con la familia. ¿Qué preguntas nos podemos hacer o sea, ¿será bueno en el trabajo hacerlo? ¿Es mejor tener una relación de encuentro siempre con las personas o es agotador? Y con la familia, evidentemente, me imagino que no, pero uno tiene que abrirse siempre a una relación dialógica, ¿a eso estamos llamados, me pregunto yo? Mira, a ver, todos tenemos relaciones yo-tú y yo-ello, ¿ya? Lo que pasa es que, a ver, y con cada persona nosotros tenemos una cantidad de yo-tú y yo-ello, porque por ejemplo, hasta en una familia, cada uno tiene un rol, y en el rol, bueno, no es que te paguen, ¿no? Pero es una función, ¿ya? Entonces, desde que uno hace una cosa, otro hace otra, entonces la vida trae el yo-tú y el yo-ello, pero lo que sí hay que tener consideración, que el yo-ello es como debiera quizás, para que sea se pueda producir encuentro, no tenga esos rasgos como manipuladores, que veo al otro como objeto, ¿ya? Entonces sí, hay relaciones transaccionales, o sea, tienen un aspecto transaccional, pero la esencia con la otra persona que mantenga este tema de dignidad, que para mí el otro es un legítimo otro, yo, digamos, en la convivencia. No lo como, ¿cómo se dice esta cosa? No lo postergo o no me considero que yo soy, por ejemplo, más inteligente, no me comparo, no. Tengo una relación como simétrica, ¿ya? En el valor. Ahora, yo hago una función y la otra persona hace otras funciones. Entonces yo a veces me va a tocar mandar a otras personas y otras veces me va a tocar recibir órdenes. Y eso está muy bien. Pero como yo hago eso, habla de mantener el espíritu del yo-tú. Es decir, tratar de no olvidar. Yo creo que esta separación se hizo justo como comentabas tú, que no nos damos cuenta a veces cómo somos manipuladores, cómo le ordenamos la vida al resto, cómo los estamos pasando a llevar sin darnos cuenta.
Oye, y a veces nos pasamos a llevar a nosotros, por eso es que yo digo tanto del diálogo yo conmigo, porque montones de veces yo me pongo un listado de cosas por hacer que no tienen ni un respeto por mí, ¿me entiendes o no? O sea, puse una función por sobre mi persona, o mis relaciones relevantes. Entonces, este tema tiene que ver también, por eso hay que adentrarse a un espacio bien personal, interior, de darme cuenta cómo yo me trato a mí misma y cómo trato al resto. Ahora les voy a decir, las personas que en general son más, que tratan más mal a otras personas, generalmente tienen un muy mal trato consigo mismo. Se da esa simetría, ¿ya? Entonces, a veces por eso uno se puede enojar con una persona que tiene esa, pero desde la benevolencia, perdón, y el cuidado mutuo, uno podría saber, oye, esa persona es igual de exigente con ella y autocrítica, o sea, tal como me critica, no critica, se critica esa persona a sí misma. No lo pasa tan bien tampoco, ¿ya? O sea, me está haciendo difícil la vida mía, pero esa persona, ella o él, no se la hace fácil a sí mismo. Desde una comprensión cultural del cuidado mutuo. Ahora, por otro lado, yo tengo la posibilidad de poner límites a otros, pero por sobre todo tengo que partir por poner mis límites. Si yo me trato a mí de una manera inadecuada, tengo que aprender amorosamente, en vez de enojarme conmigo, que muchas veces nosotros tenemos un monólogo tremendamente autodestructivo con nosotros, decimos, pucha, de nuevo, esta cuestión no la estoy haciendo bien. Ya, ¿por qué no la estoy haciendo bien? Y amorosamente, desde un cuidado, ¿se acuerdan con todas las características que tenía el cuidado? Respetuoso, competente, ¿ya? Íntimo, ¿ya? Como yo lo haría a otra persona que aprecio, me lo hago conmigo mismo. Y en la medida en que yo lo hago así conmigo, me va a salir fácil el límite hacia afuera. Yo de actuar dentro de los límites para una buena relación con otro y ponerle el límite a quien viene a mí con una relación esa tremendamente categorial, así como que yo considero que no corresponde. Pero tiene que ser una respuesta, ¿me entienden? O sea, tiene que ser la respuesta también desde el cuidado mutuo. Por eso es muy bonito este concepto de paradigma de cuidado mutuo. Sí. Porque aunque alguien me haga algo dañino, yo mantener, bueno, ese es el llamado de Jesús, ¿no es cierto? Y qué sé yo, si nos vamos a otras religiones, lo vimos en Gandhi, o se ve un poco en Nelson Mandela también. El llamado es al cuidado mutuo, no a descartar personas. Gracias. No sé si contesta. Sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Por todo. Bien, parece que no hay más preguntas. Para terminar, así como decía Alicia, el llamado, claro, a cuidarnos. Para cuidar a otros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no es cierto? Así que queda abierta la invitación. Quienes no se hayan inscrito o enviado su ficha lo pueden hacer a Rafa Comunidades. Nos envían un mail para poder inscribirse y participar de las siguientes sesiones. Y darle gracias nuevamente a Alicia y a todos los que participaron. Ya, pues. Hasta el viernes. Listo. Un gusto a todos. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.